Muy buenos días, queridos amigos. Qué bueno que están ahí dándose cita con nosotros para este su programa Jesús está vivo, de nuestra comunidad Siervos de Cristo Vivo de Casa de Belén. Hoy compartiendo el programa con María Teresa y una servidora, Betty. Vamos a compartir toda esta hora con ustedes con un interesantísimo programa. ¿Cómo estás, María? Hola, Dios te Betty, bendiga. buenos días, bendiciones, queridos hermanos que en este día nos acompañan. Este domingo del Buen Pastor estaremos hablando de Jesús, nuestro guía, quien nunca nos abandona, nuestro pastor. Así es, les invitamos a que no se muevan de sus asientos. Vamos a una primera pausa y cuando regresemos todo el contenido que hemos preparado para todos ustedes. Bienvenidos. Cielo sobre nosotros en esta hermosa mañana. Amén. El evangelio que leeremos correspondiente a este domingo del Buen Pastor está tomada de Juan capítulo 10, versículos del 27 al 30. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrancará de mi mano. Mi Padre que me las ha dado es más que todos y nadie puede arrancar nada de las manos de mi Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor Jesús. En este domingo, en este hermoso evangelio, nos está hablando, mi hermana Betty, de un Dios cercano. Sí. Un Dios que está con nosotros. Me encanta cuando dice que es un Dios, el pastor nos habla, nos conoce, nos da vida eterna, nos sostiene, nos defiende. O sea, que no es un Dios lejano. Cercano. Y yo le preguntaría a ustedes, queridos hermanos, ¿qué experiencia tienen ustedes de Dios? ¿Cómo vemos a Dios en nuestra vida? Un Dios que no está atento de nuestras necesidades, que no conoce nuestra realidad, nuestro sufrimiento, nuestra vida, o un Dios que está atento a nosotros, a cada paso que damos, a cada lágrima, a cada sonrisa, un Dios que nos habla, mi hermana Betty. Sí, Dios está a la distancia de una oración. Amén. Y a la distancia de la rodilla y el suelo. Dice la palabra del Señor en este día que Él nos conoce. Esa palabra, como decía, me llena mucho porque es decir que Él se identifica con nosotros, que nos conoce, que sabe lo que sufrimos, lo que nos alegra, lo que vivimos día a día. Y Él compara, está haciendo esta comparación, porque las ovejas son un animalito tan sencillo, tan sensible, no se saben defender por sí solos, necesitan un pastor para que los guíe. Así tal como nosotros que necesitamos esa guía del Señor para que Él nos lleve verdaderamente a delicados pastos y a lugares seguros en medio de la inseguridad que vivimos hoy. Es un pastor, Betty, que nos ofrece un gran regalo. Y ese gran regalo que nos ofrece Jesús como buen pastor es la vida eterna. Pensamos muchas veces que el éxito o las cosas materiales o algún familiar o alguna persona cercana a nosotros va a llenar nuestro corazón. Va a llenar nuestros vacíos o al alcanzar ciertas metas, todo eso es muy bueno, pero nada de eso llena nuestro corazón. Nuestro corazón está hecho para Dios y solo descansa cuando encuentre a Dios y se llene de Dios. Y una de las características del pastor, ya llevándolo a la realidad, el pastor es alguien que cuida las ovejas, las tiene en un lugar seguro, no deja que vengan los lobos a devorarlas. Más adelante en ese evangelio, el Señor nos ayuda a identificar el verdadero pastor del falso. Dice, el asalariado no le importan las ovejas, entra el lobo y él se va y las deja. Pero el Señor no, el Señor
Si tiene que defenderla y dar la vida por una de ellas, lo hace. Y es que cada uno de nosotros somos esa oveja importante para Dios. Así es. Cada uno de nosotros, Él entrega esa vida por defendernos, a ti, a mí, a ustedes que nos siguen. Ese buen pastor, imagínate, María Teresa, que haya una multitud grande de ovejas y el pastor allá adelante. Puede que la oveja que esté detrás ni alcance a ver al pastor, porque si el grupo es grande, pero el Salmo 23 complementa este evangelio y dice que tu vara y tu callado me guía. Imagínense que el callado del Señor va a cada paso, emite un sonido, y esas ovejas, dice el Señor, que conocen su voz, lo conocen y se dejan guiar por Él. Con el callado del Señor, con el bastón del Señor, nosotros seguimos ese camino para ser guiados por Él. Y fíjate que en ese trayecto uno puede encontrar muchas distracciones para desviarse y así como te digo, si los que quedan detrás, si no están tan cerca del pastor, pueden distraerse detrás y hasta perder el camino. Pero si estamos atentos a la voz del pastor, aunque vaya a no sé a cuántos kilómetros, pero seguiremos el trayecto hasta el final, que es nuestra meta, seguir el camino marcado por ese buen pastor para llegar al final, que es nuestra salvación, esos delicados pastos que el Señor nos dice en su palabra. Sí. Y cuando Jesús nos dice en su evangelio que nada ni nadie nos podrá arrancar de sus manos y de las manos del Padre. Y si cerramos nuestros ojos, los amigos televidentes nos ven, y empezamos a ver el rostro de Jesús, a ver sus manos y poder experimentar que en esas manos del Señor nosotros estamos, que aunque en este momento nos podamos sentir solos en una situación de enfermedad, en una situación de angustia, de dificultad en nuestros hogares, no importa la situación que tú estés viviendo, hermano, de prueba, mira en este momento las manos del Señor, que son esas manos las que te sostienen. Así es. Y me llega ahora a la mente la imagen de la oveja herida. La oveja herida, ¿y qué hace el pastor? La echa en sus hombros. Cuando ya no puede caminar, ¿no? Cuando ya no puede caminar. El pastor viene y nos sostiene y nos lleva en sus hombros y nos carga y nos acaricia. Que en este momento tú puedas sentir esa caricia del pastor en tu vida. Amén. Que te conoce, que te está hablando y que te dice: yo estoy contigo. Muchas veces el enemigo, el maligno, quiere hacernos sentir, Betty, que todo está acabado, que estamos solos, que Dios no está con nosotros. Pero eso es mentira. O que no le importamos a ese pastor. Que no le importamos siquiera. Sí. Pero Él está ahí con nosotros, sosteniéndonos. El Señor nunca nos deja solo. Y solamente el maligno tiene poder en nuestra vida si le abrimos el corazón. Así es. Así es. Y nosotros necesitamos aferrarnos a esa voz del pastor. Meditando este texto, María, yo pensaba que generalmente nosotras las personas tenemos alguien a quien admiramos. Sí. Y principalmente la juventud tiene siempre un guía, un líder, alguien a quien admira. Puede ser en el entorno deportivo, hay quienes admiran a una persona en la parte política, un artista, y generalmente a veces ese guía, ese líder se convierte en líder, ¿verdad? Y comienza uno a admirarlo y se puede llegar hasta imitar algunas características de esa persona. Me refiero más bien, como te decía, a la juventud. Pero qué bueno sería nosotros adquirir de manera personal, como líder, como guía, a Jesús el buen pastor. Que ese sea nuestro líder, nuestro guía a seguir. Porque en Él no hay engaño, en Él no hay mentira, en Él todo es limpio y nos guía hacia lo mejor. Cuando se refiere a la palabra delicados pastos,
Es como si se refiriera a suplirnos lo que mejor nos hace falta, porque refiriéndose a las ovejas, delicados pastos, las ovejas, eso es lo que requieren, ¿verdad? Pero nosotros en nuestras necesidades más amplias necesitamos muchas cosas, pero el Señor nos da la que verdaderamente necesitamos, la clave perfecta de suplir nuestras necesidades. Y que podamos identificar cuál es el verdadero pastor. Exacto. El verdadero pastor da la vida por sus ovejas. El único que va a dar la vida por uno es el Señor. No ninguno de esos falsos líderes que muchas veces uno tiene en su vida, en el centro de su vida. Ninguno van a dar la vida por uno, solamente el Señor, y que la dio ya la vida por nosotros. Sí, y que este pastor no encontraremos fallo en él, no encontraremos mentira en él, solamente verdad. Yo pienso siempre, María Teresa, que si nosotros descubrimos la hermosura de Jesús, de su persona, creo que quedaríamos enamorados de Él totalmente, porque el Señor, a medida que lo vamos descubriendo, por eso recuerdo a Jeremías cuando dice, me has seducido, Señor. Con tu mirada. Sí, entonces tenemos tantos testimonios, fíjate que recordamos cuando al pasar solamente le dijo a Leví, sígueme, y yo pienso, pero una palabra bastó, y una mirada, sígueme, dice la palabra que dejó de una vez su mesa de cobrar de impuestos, y lo siguió. Entonces hay algo especial en Señor, y si con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban, ¿qué no sería al pasar de ese buen pastor? La hermana Glenda tiene una canción que muy bonita, que ella dice que iba destilando hermosura al pasar. Muchas veces las personas que tuvieron la oportunidad de tener a Jesús en persona en aquella época, le pasaba por el lado y quizás no se dieron cuenta. Y es posible que hoy a nosotros nos pueda pasar eso, María, que ese buen pastor pase a nuestro lado y nosotros ni nos demos cuenta y lo dejemos pasar y no seguirle como en aquella época. Es bueno afinar los oídos y poner el corazón atento para escuchar la voz del pastor y seguirle a él. Así es, Betty. Vamos a dejarnos hablar por el pastor, a dejarnos querer para conocerle, para amarle, para seguirle. En el próximo segmento vamos a continuar hablando del buen pastor. Después de la pausa, continúen con nosotros, queridos hermanos. Amigo, amiga, qué bueno que siguen con nosotros. Decía el video, tú me conoces, Señor. Y seguimos compartiendo este hermoso tema del buen pastor. Y en esta ocasión nos referimos a, precisamente en el día de hoy, estamos conmemorando la convivencia para las vocaciones sacerdotales y religiosas, una hermosa convivencia que tenemos en el día de hoy en nuestro montecito de Getsemaní. Y es bueno, como decíamos ahorita, darle unas pinceladas para la juventud, porque a veces nuestros jóvenes se encuentran un poco desorientados y sienten ese amor así en su corazón, esas inquietudes, y quizás no se atreven a expresarlo, quizás se sienten confundidos, y es bueno escudriñar los sentimientos que sentimos. Y si a ti te está pasando eso en ese momento, no te sientas cohibido, convérsalo, háblalo, busca un guía espiritual, porque si tú estás sintiendo ese llamado, esa voz, si tú le estás escuchando de ese pastor que te está golpeando la puerta de tu corazón, no necesariamente para un servicio consagrado, puede ser algún servicio de entrega por la juventud, por un tipo de servicio en la iglesia, no cierre las puertas, escucha la voz de ese llamado, porque el Señor necesita muchos trabajadores, la mies es mucha y los obreros pocos, ¿verdad, María? Así es. Y necesitamos escuchar ese llamado del Señor. Y como recordábamos ahorita, Jeremías, el Señor lo llamó desde su juventud, y qué bueno que fue así. Y también podemos ver a David, también a Samuel,
el Señor lo sedujo desde temprana edad. Y es mejor así porque le damos al Señor la flor de la juventud para Él. Y todo un camino más sano, todo un camino de provecho, porque como dice el apóstol Pablo, todo lo que creí ganancia me resultó pérdida, y lo que creí pérdida me resultó ganancia. A veces la juventud piensa que es tiempo perdido, que hay que gozar la vida primero, que hay que las diversiones, y el seguir al Señor no te quita de las diversiones, todo lo contrario, te diviertes ya de una manera más consciente de lo que te conviene, de lo que no, ¿verdad, María? Sí, adaptando el evangelio de hoy, quiero leer lo siguiente. Tú escuchas mi voz y yo te conozco, y tú me sigues, y yo te doy la vida eterna. No morirás para siempre. Nadie te hará soltarte de mi mano. Mi Padre me ha encargado de cuidarte y su mano es poderosa. Amén, qué lindo. No podemos, queridos hermanos, muchas personas se preguntarán, muchos jóvenes también, ¿cómo? Yo quiero escuchar la voz del Señor. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es la voz del Señor? ¿Cómo suena? Pero no podemos escuchar la voz del Señor y reconocerlo si no lo conocemos. Mi hermana Betty, yo no podía escuchar la voz de Dios, lo que Él quería en mi vida, si yo no lo conocía. Y tú dirás, pero ¿cómo conozco al Señor? A través de la oración. A través de la oración, cuando dialogamos con alguien que lo conocemos, ¿verdad que sí? Cuando pasamos tiempo con Él. Cuando pasamos tiempo con alguien, es que llegamos a conocerlo. Pero es que yo no siento ese amor hacia el Señor, yo no me siento enamorada. Pero solamente tratándonos, como tú decías, podemos llegar a enamorarnos del otro. Y así puedes tú llegar a enamorarte del Señor. Mi experiencia, mi testimonio, es que solamente yo acercándome al Señor, conociéndolo, pude amarlo y pude seguirle. Porque eso no es así, sí. Hay que estar enamorado para seguirle. Así es, y con un corazón humilde, porque Él mismo se revela a los de corazón sencillo y los de corazón humilde. Él mismo se va revelando, tú nada más tienes que dar el primer paso. Sí. Él va abriendo camino porque Él es el guía, es el pastor. Y hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, María, para, así como decías, escuchar la voz del Señor y comenzar una relación con Él, es evitar las distracciones. Sí. Porque en un mundo donde estamos viviendo mucha tecnología, muchas distracciones, mucho ruido. Vi una vez en una afiche así que decía, para escuchar la voz de Dios tienes que bajar el volumen de la voz del mundo. Del mundo, sí. Entonces, el mundo no tiene muchas voces, María, hoy día. Y tenemos que discernir cuál es la voz del Señor. Y es que el Señor es tan sublime que tú te vas a dar cuenta cuando es su voz, porque Él te habla al corazón. Él habla al corazón, y a veces es necesario, cuando estamos en el fondo, cuando nos encontramos en una situación que nos hace sentir en el suelo, para surgir a la superficie de nuevo, ahí en ese fondo, en ese suelo, si bajamos el volumen un poquito de nuestra arrogancia, de cuando concluimos la etapa de los por qué, cuando estamos pasando sufrimiento o algo así, ahí inicia esa voz delicada del Señor. Porque recordemos que en uno de los textos del Viejo Testamento, cuando el Señor se le presentó a Elías, Él decía, Elías, te voy a hablar. Y Elías salió para escuchar la voz del Señor, y dice la palabra que pasó un viento fuerte, ahí no estaba Dios. Pasó otra cosa y ahí no estaba Dios. Y luego vino en una brisa suave, dice la palabra. Ahí estaba la voz de Dios. Y es bueno esperar ese momento de escuchar su voz. Aquietar nuestra ansiedad, porque a veces nuestras situaciones nos llevan a cierta ansiedad. Y esa ansiedad nos impide escuchar la voz del Señor, porque es en la quietud, en el silencio de tu habitación, en tu oración personal con Él, o quizás a veces también en medio de una reunión, porque el Señor
no tiene límites para hablarnos. A veces podemos hasta ir hasta en la calle, a mí me ha pasado. Es fantástico, es fantástico. Eso sorprende. A veces hasta en la calle, yo he ido por la calle y a veces hablando con el Señor así y todo, y de pronto hasta en un letrero que veo en un vehículo hay personas que ponen letreros, le ponen mensajes a los vehículos, y a veces ahí me ha hablado el Señor, a una respuesta que quizá en ese mismo momento he ido, Señor, estoy pensando esto, y ¿qué te parece? Y ahí va la respuesta. Y es maravilloso ver que verdaderamente, como decíamos al principio, la cercanía del Señor, porque es que contesta inmediatamente. Tú dijiste algo muy importante, Betty, y es la paz que da la voz del Señor. Exacto. Y yo les pregunto a ustedes, y nos preguntamos, digamos, ¿qué voz estás escuchando? ¿Estás segura que es la voz del Señor la que está rigiendo tu vida? Exacto. ¿Estás segura de que no es el maligno que te está engañando, disfrazado de oveja? Así es. Disfrazado de ángel de luz. El Señor nos da una paz que no se puede comparar con la paz que da el mundo. No es una paz física y así, o una paz ausente de problemas. Es una paz que aún en medio de los problemas podemos permanecer tranquilos. Y esa paz se traduce, mis queridos hermanos, en confianza, en la seguridad que tenemos. ¿En quién? En nosotros mismos. En nosotros mismos no. En el Señor, en nuestro pastor. El mundo se puede estar acabando, señores. A veces uno vive situaciones muy difíciles, de angustia, y en ese momento es cuando más tenemos que abandonarnos en las manos de nuestro pastor, en las manos de nuestro Señor. También hoy, Domingo del Buen Pastor, oramos por las vocaciones sacerdotales y religiosas, ese servicio que se le da al Señor no como laicos, como nosotras somos, sino ya una total entrega. ¿Tú te imaginas, Betty? Sí. O sea, es una entrega definitiva al Señor, a su evangelio, de llevar su palabra a todo el mundo, desde el más mínimo servicio hasta el más grande. Y hay muchos jóvenes o muchas personas que en este momento nos pueden estar viendo, y el Señor está poniendo una inquietud en tu corazón. Así es. El Señor te está llamando. Puede ser a servirle como laico, a servirle en la vida sacerdotal o en la religiosa. Pero el Señor está poniendo en ti esa inquietud. Y muchas veces queremos apagar ese llamado que el Señor nos hace con distracciones. No, es que ahora yo no puedo, es que ahora yo quiero cumplir mis metas. Pero el Señor quiere que tú sueñes sus sueños, lo que Él ha preparado para ti. Y no vamos a ser felices, se lo digo por experiencia propia, hasta que no respondamos a ese llamado. No vamos a ser felices, mi hermana Betty, hasta que le sirvamos a Él, porque Él nos va a dar una alegría tan inmensa. ¿Ustedes no se imaginan? El mejor cansancio es el de llevar la palabra del Señor al final del día. Sí. Que tú también has tenido la experiencia, cuando uno sale a evangelizar para la gloria de Dios, porque no es para la gloria de uno, al final ese santo cansancio vale la pena desgastar su vida por el Señor. Así es. Y nosotros, queridos amigos, tenemos el compromiso de orar por nuestros sacerdotes, por nuestros jóvenes seminaristas. Nosotros como iglesia tenemos que sostener a través de las oraciones el trabajo de ellos, porque es un trabajo hermoso y es un trabajo silente. Yo me entristezco de algunas personas que escucho criticar el trabajo de los sacerdotes, o que no le parece, o que lo ven la parte humana de ellos, pero realmente nuestro papel, nuestro trabajo es orar por ellos, porque son seres humanos que se cansan, que tienen sus debilidades también. Que son tentados. Son tentados. Entonces nosotros tenemos que sostener como iglesia en nuestras oraciones a todos los consagrados y orar por ellos.
porque a través de ellos nosotros también podemos seguir conociendo del Señor y podemos tener tantos beneficios como la Eucaristía, los buenos consejos, los sacramentos y todas esas cosas hermosas que el Señor nos da a través de ello. Además, que es algo instituido por el Señor, entonces tenemos que, siempre cuando pienso en esto, pienso en la iglesia orante que oró por Pedro, la comunidad orante. Entonces tenemos que trabajar a una, mis hermanos. Nosotros también tenemos que ejercer nuestro papel y colaborar con nuestra iglesia, porque somos el cuerpo de Cristo, Él es la cabeza, y cada uno conformamos una parte de ese cuerpo. Y como así los miembros de nuestro cuerpo, cada uno tiene su función, los ojos, las manos, así mismo somos nosotros, nuestra iglesia, tenemos cada uno un papel. El Señor dándonos importancia, nos ha encomendado una función a cada uno de nosotros. Y la oración es la comunión con el Señor, la comunicación con Él, y ahí nosotros podemos ejercer una función de sostener nuestra iglesia a través de nuestras oraciones. Y nuestros sacerdotes, nuestros trabajadores de la viña del Señor, colaborar con ellos orando por ellos. Sí. Y por nuestros seminaristas, esos jóvenes que están preservados y cuidados son como un retoño, María, como un retoño, como cuando tú siembras una plantita que debes de regarla, cuidarla. Yo he tenido la oportunidad, no mucho, pero he podido ver los seminaristas cuando van a las parroquias o cuando hemos podido ir allá, y son muchachos tan jóvenes, tan sanos, que necesitamos orar por ellos. Necesitamos presentárselo constantemente al Señor, para que si en dado caso que no lleguen a consagrarse, pero que sigan esa línea de vida para Cristo el Señor. Sí, y vamos a ponernos la tarea de acoger a un sacerdote o un seminarista o una religiosa en nuestras oraciones. En nuestra oración. A ese que tenga más debilidades que usted conozca, sí. En vez de criticarlo, porque muchas veces incurrimos en eso y hay que reconocerlo, vamos a ponerlo en oración. Que el Señor es el único que puede cambiar, porque ellos están llamados a apacentar las ovejas del Señor. Y esas ovejas somos cada uno de nosotros. Ellos y vaya trabajo, santo llamado. Exacto, y vaya trabajo que tienen con algunas ovejas rebeldes que son. Imagínense, cuando uno se revela y eso. Entonces, vamos a poner esa tarea de orar por ellos, de cada día, en vez de criticarlos o decir algo desagradable sobre nuestros sacerdotes, vamos a orar para que el Señor renueve ese llamado, para que el Señor renueve ese amor, ese servicio por las ovejas, para que el Señor se lleve ese cansancio, porque eso es un santo trabajo. Qué vocación tan grande, a servir al Señor a través de la vida consagrada. Mis queridos hermanos, después de la pausa vamos a poner una actitud de oración, donde vamos a enamorarnos más de nuestro Señor Jesús, nuestro pastor. Bendito sea, Señor. Gracias, Jesús. Bendito seas, Señor Jesús. En este momento les invito a que cierren sus ojos o inclinen su cabeza, como mejor te sientas. Lo vamos a alabar y bendecir la presencia del Señor. Te alabamos, Jesús. Bendito sea, Señor. Te glorificamos y ensalzamos. A ti se han dado todo el honor, siempre, todo el poder, toda la gloria, porque tú eres grande, Señor. Bendito porque tú eres seas, poderoso, Jesús, y tienes misericordia de nosotros, aún con nuestras miserias, aún con nuestras debilidades, Señor. Sea, Señor. Tu amor por nosotros es inmenso, es grande, Señor, que no hay palabras para describir el gran amor que tú tienes por nosotros, Jesús. Sí, bendito seas por siempre, Señor. Te alabamos, Señor. Somos tus ovejas, Señor. Somos tuyos, Jesús. Tú eres nuestro pastor. Sea, Señor Jesús. Ven en este momento, Señor, a llenarnos de tu paz. Ven a aquietar nuestra mente. Ven a llenar de tus sentimientos nuestro corazón, Jesús. Y que todo nuestro ser en este momento sea inundado de tu santa paz, Señor. De tu santa paz, Señor, que no nos la da el mundo, sino tú, Jesús, en tu inmenso amor.
Ven, Señor, como dice el Salmo, ven a llevarnos, Jesús, a verdes pastos. Ven, Señor, a renovar nuestras fuerzas. Ven, Señor. Ayúdanos, Jesús, a descansar en ti. A descansar en ti, nuestro pastor. A descansar en tus manos, Señor. En tus manos estamos seguros, Jesús. Bendito seas. Alabado seas. Gloria y alabanza. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Santo Glorificamos tu eres, nombre, Señor. Creemos, Señor, que para ti no hay límites ni distancias, Señor. Queremos pedirte en esta hora que tú, como tú nos conoces, Señor, y tú conoces a los amigos que nos están mirando a través de su televisor. Quizás hay alguno postrado en su cama, Señor, enfermo. Tú como buen pastor, Señor, que vas y vendas las heridas, quisiera pedirte, Señor, que vayas y levantes a los enfermos, que les des una visita con tu Espíritu Santo, Señor, y les renueve las fuerzas, la esperanza. Quizás piensan que no tienen solución a su situación, pero hoy tú les das una nueva esperanza, una nueva alegría, un nuevo motivo por qué levantarse, Señor. Queremos que tú pases tu mano sanadora sobre los enfermos que nos están mirando en esta hora, Señor, para que tu Espíritu Santo, tus rayos de amor, Señor, comiencen a sanarle, comiencen a liberarle. También queremos presentarte a tantos jóvenes, Señor, que se encuentran sin camino, sin guía, que pueden ir de un lado a otro sin saber hacia dónde van, para que puedan escuchar tu voz. Mira, Señor, que esas son tus ovejitas más sensibles, la juventud, Señor. Necesitamos que tú, Señor, cale esos corazoncitos de ellos, inocentes, jóvenes, nuevos, Señor, y los seduzcas como tú sedujiste a Jeremías, a tantos jóvenes que nos habla la historia de la salvación, Señor. Queremos que tú sigas tocando las puertas de sus corazones y salves nuestra juventud, Señor. Mira que son el futuro, mira que puede haber tanto provecho en sus vidas, Señor, y la están desperdiciando, Señor. Sigue llamándolo, síguelo enamorando, síguete encontrando en sus caminos, Señor, acompáñalos en el caminar. Y como aquellos discípulos de Maús, Señor, le entablaste conversación, hazte encontradizos con ellos también y comienza a hablar con los jóvenes para que también ellos puedan escuchar tu voz de buen pastor, Señor, que tanto necesitamos escuchar. Entra a las familias, Señor, a papá y a mamá, bendícelos en esta hora, dale sabiduría para guiar a sus hijos. Haz que ellos también se dejen guiar por ti, para que a través de ti ellos los guíen a sus hijos, Señor. Te agradecemos inmensamente todas las bendiciones que a diario recibimos de ti. Y queremos también presentarte a nuestros sacerdotes, a todos nuestros consagrados. Desde el Papa, Señor, queremos presentarte a todos los ministros tuyos, todos los trabajadores tuyos, Señor, para que tú sigas guiando a tu pueblo a través de ellos también, Señor. Y cada uno de nosotros podamos seguir tus pasos, seguir tus huellas hasta el final, hacia donde tú nos lleves, Señor, a delicados pastos. Te agradecemos inmensamente la bondad que tú tienes al escuchar nuestras oraciones, Señor. Bendito seas, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Te glorificamos en esta hora. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito seas, Señor. El pastor de nuestras vidas, de nuestros hogares, de nuestras familias es Jesús. No estamos solos. Él está ahí para guiarnos. Gracias, Señor, te damos. Señor. Gracias le damos, amigos televidentes, por acompañarnos en este programa. Les esperamos el próximo domingo, Canal 12, a las 10 de la mañana. Que pasen un bendecido día. Jesús les ama. Dios les bendiga.